¿Qué es la libertad? ¿Qué significa ser libre? ¿Cuáles son sus límites o cuáles deberían serlo? La libertad es un concepto que damos por sentado, pero ¿acaso hemos meditado realmente sobre su significado? En este video, exploraremos estas preguntas de la mano de uno de los pensadores más influyentes del liberalismo clásico y el utilitarismo, John Stuart Mill. En Sobre la libertad, Mill sostiene que la verdadera libertad no es absoluta. Debe existir un equilibrio entre la individualidad y la autoridad social. Este balance es lo que él denomina libertad civil o libertad social. Desde el inicio, Mill establece 3 puntos fundamentales. Primero, el individuo y la sociedad son entidades distintas, aunque profundamente conectadas. Segundo, los seres humanos son por naturaleza sociales, lo que implica ciertas normas de convivencia. Tercero, en toda sociedad debe existir un límite a la libertad individual, así como un grado de autoridad social sobre las acciones de los individuos. Aquí surge la pregunta clave. ¿Dónde debería trazarse ese límite? ¿Debe ser mínimo o amplio? ¿Debe basarse en la moral, en la utilidad o en un bien mayor? Mill responde con su principio del daño. La autoridad social solo tiene legitimidad para intervenir cuando las acciones de un individuo perjudican directamente a otros. Es decir, como suele resumirse popularmente, mi libertad termina donde empieza la del otro. Sin embargo, reducir el pensamiento de Mill a una frase tan simple es un error. Su argumento es más complejo, más matizado y plantea interrogantes que desafían nuestras ideas preconcebidas. ¿A qué se refiere exactamente con autoridad social? ¿Es el poder del Estado o la presión de la sociedad? ¿No deberíamos también intervenir cuando un individuo se daña a sí mismo con vicios autodestructivos? ¿Por qué la autoridad social solo debería actuar en ciertos casos y no imponer normas que, aunque vayan contra la voluntad individual, podrían ser objetivamente beneficiosas? Estas preguntas desmantelan la comodidad de las respuestas fáciles. No se trata de caer en pedantería, sino de evitar la trampa del conformismo intelectual. Después de todo, como bien señala el propio Mill, una verdad no ejercitada es, al fin y al cabo, una verdad muerta. El fundamento antropológico de la libertad, para comprender su visión, debemos remontarnos a sus raíces antropológicas. ¿Qué es el ser humano para Mill? El hombre se distingue de otros seres vivos por su capacidad de elección voluntaria, consciente y racional. No está completamente determinado por sus instintos ni por estímulos externos. Para Mill, razón y libertad van de la mano. ¿Qué papel juegan las pasiones en esta ecuación? Aquí Mill se distancia de visiones deterministas. No considera que las pasiones sean fuerzas externas que encadenan la voluntad, sino que son parte integral del individuo. La ira que ciega o la tristeza que abruma no son elementos ajenos al ser humano, emergen desde su interior. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien justificar sus acciones diciendo que estaba cegado por la ira o impulsado por la pasión del momento? Para Mill, esto no exculpa la responsabilidad. Actuar en un estado emocional no significa que nuestras acciones dejen de ser decisiones. La individualidad como pilar del bienestar y el progreso. Mill sostiene que la libertad no es solo un derecho, es una condición necesaria para la realización del individuo. Pero esto nos lleva a otra pregunta. Si la libertad permite a cada persona desarrollar su individualidad, ¿esto no implicaría necesaria y justamente que la autoridad social debe ser mínima? ¿Pero por qué el desarrollo de la individualidad es tan crucial como para restringir el poder de la sociedad o del Estado? ¿Que acaso no sería beneficioso la imposición de lo bueno para la sociedad, aun cuando eso signifique violentar la voluntad individual? Mill responde con una idea radical. Sin individualidad no hay progreso, ni civilización, ni verdadero bienestar. Pero, ¿cómo justifica esto? En primer lugar,
argumenta que el bienestar humano no se puede reducir a una única fórmula. La forma en que cada persona elige vivir puede parecer imperfecta o viciosa, pero la clave es que debe ser su elección. Mill critica profundamente la idea de que exista un solo estilo de vida correcto. No niega la existencia de valores y principios útiles para una vida mejor. No niega la posibilidad de un autoperfeccionamiento moral. Tampoco justifica ni niega los vicios, sino que recalca que el único vicio real es faltar a nuestros deberes con los demás. Un mal padre no es mal padre por el simple hecho de emborracharse, sino por descuidar a sus hijos, y lo mismo ocurre si descuida a su familia por razones tradicionalmente consideradas virtuosas, como el trabajo excesivo o la devoción a una causa. El problema no es la acción en sí, sino el perjuicio hacia otros. En definitiva, lo que Mill rechaza no es la moral ni la disciplina personal, sino la imposición de un modelo universal de vida sobre los individuos. Las costumbres y tradiciones son para él acumulaciones de experiencias pasadas, pero no por ello son infalibles, ni deben seguirse ciegamente. Cada individuo debe cuestionarlas y decidir por sí mismo si son valiosas o no. Es precisamente por estas razones que delegar en un tercero la potestad de decidir por nosotros es extremadamente peligroso, aun cuando sus intenciones sean las más justas. Después de todo, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y la historia nos enseña que muchas de las mayores atrocidades de la humanidad se han cometido en nombre del bien. La amenaza de la opinión pública, la tiranía de la mayoría. Ahora, aunque el individuo pueda actuar de una manera reflexiva y meditada acerca de la masa, sus creencias y costumbres, esto no implica que la mayoría ejerza el mismo tipo de actitud hacia el individuo. Es en este punto donde vemos la otra cara de la autoridad social. Incluso en sociedades libres, la opinión pública actúa como un poder invisible, pero opresivo. La presión de la mayoría moldea la conducta más que cualquier ley. La masa desprecia y ataca lo que es diferente. La originalidad no solo es rechazada, sino castigada. Mill valora la originalidad porque es la fuente de la diversidad de pensamiento y por ende del progreso. No toda idea nueva será cierta, ni toda acción diferente será virtuosa, pero cuantas más posibilidades existan, más oportunidades hay de encontrar la verdad o una mejor forma de vivir. ¿Por qué esta tensión entre la individualidad y la sociedad se repite en todas las épocas? Esto no es una coincidencia, y Mill logra captarlo con claridad. La libertad forma parte de la naturaleza humana, y con ella, la originalidad surge como una tendencia natural. Sin embargo, la naturaleza humana es contradictoria. Así como los individuos buscan ser libres, también buscan imponer una única visión de las cosas. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestras valoraciones subjetivas están moldeadas por nuestra experiencia y forma de vida. Dado que cada individuo tiende a valorar su propio criterio como superior, es natural que busque imponerlo sobre los demás. Además, las acciones y pensamientos que en un momento fueron útiles se convierten en costumbre con el tiempo, cristalizándose en normas sociales y pasando a ser mero sentido común. Con ello, la originalidad es rechazada no solo por individuos concretos, sino por la sociedad en su conjunto. El pensamiento se vuelve dogma. La costumbre reemplaza a la razón. Y así, la autoridad social se convierte en un nuevo tipo de opresión. ¿Pero ser diferente es siempre ser libre? Mill no sostiene que la gente deba forzarse a ser diferente, ni que ser como el resto sea necesariamente negativo. La diferencia es auténtica cuando no es impuesta, sino cuando surge de manera natural, como el fluir de un río. La individualidad no es un disfraz que uno se pone para destacar, sino la consecuencia inevitable de una vida vivida con autonomía. Pero esto plantea una pregunta interesante. En la vida cotidiana, especialmente en redes sociales, vemos personas que se esfuerzan por ser únicas y diferentes, que
buscan a toda costa destacar, ¿realmente son diferentes o simplemente siguen otro patrón de conformismo? No son, irónicamente, quienes más están encadenados al yugo del rebaño. ¿No es el deseo obsesivo de ser original en sí mismo una forma de conformismo? Forzar la originalidad es otra forma de esclavitud. El individuo que busca desesperadamente diferenciarse está, en el fondo, tan condicionado como aquel que simplemente sigue la corriente. ¿Acaso no es una trampa querer ser original a toda costa? Mill no promueve la diferencia por la diferencia en sí, sino la autenticidad como base del desarrollo individual. Diversidad o relativismo. Porque la libertad es condición del progreso. Hasta este punto, hemos expuesto la explicación de Mill acerca de la libertad como condición a la felicidad individual. Por ello nos abocaremos ahora a indagar por qué la libertad y la individualidad también serían condición del progreso y el desarrollo. Pero antes hay que aclarar una cosa acerca de la naturaleza de la multiplicidad de opiniones y acciones que Mill sostiene, pues fácilmente podría confundirse esta postura con un mero y vacío relativismo. ¿Acaso Mill piensa que todas las opiniones son igualmente válidas? ¿Que no existen acciones más virtuosas que otras? Nada más alejado del pensamiento de Mill. Aunque Mill tiene matices con las posturas absolutistas sobre la verdad, no sostiene que todo vale. Existen verdades absolutas, pero el camino hacia ellas es difícil y tortuoso. La verdad necesita del contraste de experiencias y opiniones. Sin este proceso, no hay progreso real en el conocimiento. Hasta que algo no haya atravesado ese proceso, no puede ser considerado ni verdadero ni virtuoso. Y aun cuando lo haya hecho, su estatus de verdad siempre será provisional. En este sentido, su fuerte postura se alinea con el falsacionismo de Karl Popper. La verdad no es algo inmutable, sino algo que debe probarse constantemente y resistir la crítica para mantenerse vigente. Es a través de la individualidad y la libertad donde nace la diversidad. La diversidad de pensamiento y acciones aumentan, con su enfrentamiento, la posibilidad de acercarse más a la verdad. Con la individualidad sin restricciones, los genios pueden surgir y los avances nacer, la ciencia progresar y quizás la moral mejorar. Es así como para Mill, el desarrollo y el progreso, eternos hijos de la individualidad, la originalidad, pero sobre todas las cosas, la libertad. Todos estos temas nos llevan a la cuestión de libertad de expresión que trataremos en el siguiente punto. La libertad de expresión. En Sobre la libertad, Mill formula una defensa absoluta de la libertad de expresión. No la entiende solo como un derecho derivado de la naturaleza racional del ser humano, sino como una condición necesaria para el progreso y la civilización. Pero aquí surge una cuestión crucial. ¿Hasta qué punto la diversidad de opiniones es realmente deseable? Si una idea ha sido refutada, ¿no sería más sensato erradicarla? ¿Por qué deberíamos tolerar todas las posturas, incluso aquellas que son objetivamente dañinas? ¿Y si la misma libertad de expresión se vuelve un arma contra la tolerancia? A estas preguntas, Mill responde en los capítulos 2 y 5 de su obra. Para él, la libertad de expresión debe ser ilimitada. Incluso las opiniones falsas o peligrosas cumplen una función dentro del desarrollo de la verdad y la moral. Argumentos de Mill a favor de una libertad de expresión sin restricciones. Primero, toda opinión, por errónea que parezca, contiene al menos un mínimo de verdad. Muchas doctrinas refutadas aún conservan elementos valiosos. Segundo, incluso las ideas completamente falsas son útiles. Su existencia obliga a confrontarlas con ideas más verdaderas, fortaleciendo el debate y evitando que la verdad se convierta en una repetición muerta. Tercero, restringir una opinión es asumir la infalibilidad humana. Si el conocimiento está en constante revisión, ¿quién puede garantizar que las ideas erróneas de hoy no sean las verdades de mañana?
Pero, ¿y el respeto? Mill reconoce que una libertad de expresión irrestricta puede generar desprecio y confrontación. Sin embargo, no considera que el respeto sea una condición necesaria para la tolerancia. Para él, la verdadera tolerancia no es una cortesía vacía, sino la aceptación de posturas ajenas, aunque sean detestables. Desde esta perspectiva, un respeto excesivo entre posturas opuestas sería perjudicial, ya que implicaría una falta de convicción real en los propios principios. Ralentizaría el debate y la confrontación de ideas, debilitando el progreso intelectual. Es esta una visión extrema, quizá, pero es una postura coherente con su ideal de libertad. La autoridad social, el último límite de la libertad. A lo largo de este video, hemos desmontado la idea simplista de que mi libertad termina donde empieza la tuya. Hemos visto que la mínima intervención de la autoridad social es crucial, no solo para preservar la dignidad del individuo, sino porque la libertad es parte esencial de su naturaleza. También hemos comprendido que el libre intercambio de ideas permite el progreso de la verdad y la ciencia. Y finalmente, que las acciones individuales, al ejercerse en libertad, ponen a prueba y perfeccionan los modos de vida. Pero aún nos falta abordar una cuestión crucial. Si la autoridad social debe ser mínima, ¿por qué debería actuar en los casos donde la libertad atenta contra la de otros? Aquí nos encontramos con un viejo dilema. Si la libertad es absoluta y todos somos iguales, entonces nadie tiene asegurada ni su libertad o igualdad. Si no existe ningún tipo de restricción, la libertad se convierte en un cascarón vacío, en un mundo donde cada uno puede hacer lo que quiera sin consecuencias. El más fuerte se impone, y los demás quedan condenados a la esclavitud. Este problema fue planteado con crudeza por Thomas Hobbes en Decide: si todos tienen derecho a la vida y a la autodefensa, cualquiera puede justificar cualquier acción como un acto de supervivencia. El resultado es un estado de guerra perpetua, donde nadie está realmente seguro, porque la misma libertad que protege puede ser usada para destruir. La paradoja de Hobbes. En un estado de anarquía, la libertad se convierte en una simple cuestión de poder. Si todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, el más fuerte dominará y los débiles serán sometidos. La libertad absoluta e igualdad para todos genera desigualdad absoluta, y la desigualdad absoluta destruirá la libertad. La solución de Hobbes, el Estado como ente supremo. Para evitar esta paradoja, Hobbes propone la creación del cive, el ciudadano sometido a un ente superior, el Estado. ¿Por qué el Estado y no la moral? La moral restringe las acciones, pero solo dentro de la conciencia individual. Su eficacia es limitada porque no puede impedir que los demás actúen en contra de ella. El Estado, en cambio, impone una coacción real. No le interesa qué piensa un individuo, sino qué hace. Pero esto nos lleva a otro dilema. Si el Estado tiene poder absoluto, tiene de convertirse en un tirano. Mill frente a Hobbes, ¿cuánto poder debería tener el Estado? Mill coincide con Hobbes en que el Estado es necesario, pero rechaza la autoridad absoluta. Ya Locke había advertido que el poder ilimitado corrompe al leviatán. Para Mill, el Estado es un mal necesario, pero debe ser restringido. Para Mill, la autoridad social no solo se ejerce a través del Estado, sino también mediante la presión moral de la sociedad. Esto nos lleva a la aparente paradoja de la autoridad social. La misma opinión pública, que puede actuar como una tiranía, también puede ser un freno al libertinaje. Si bien Mill critica la presión de la mayoría sobre la individualidad, reconoce que puede ser útil para contener los excesos. ¿Es esto una contradicción? No del todo. Para Mill, la clave está en la diferencia entre la coacción totalitaria y la presión social moderada. El Estado debe actuar solo cuando la libertad se usa para dañar a otros. La moral y la presión social deben corregir las desviaciones menores.
Hemos recorrido la defensa de Mill sobre la libertad en sus múltiples dimensiones, desde la autonomía individual hasta la tensión con la autoridad social, desde el valor de la originalidad hasta los peligros del conformismo, desde la importancia del debate hasta los límites de la tolerancia, y desde la paradoja de la libertad absoluta hasta el rol del Estado como regulador. Y ahora la pregunta es para ti. Si la libertad absoluta destruye la libertad, pero su restricción puede conducir al despotismo, ¿dónde trazarías tú la línea? Eso ha sido todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, gracias. Un like, un comentario o un compartir ayudaría muchísimo a este nuevo proyecto. No soy un especialista en estos temas ni mucho menos infalible. Si cometí un error en mi interpretación, házmelo saber en los comentarios. Si no estás de acuerdo con Mill, dime por qué. Estos videos no son una exaltación ciega de estos pensadores, sino un espacio para el diálogo. Sin más que decir, se despide Night Owl.